Parte 1. En casa Azar teníamos una regla. En casa Azar teníamos una regla muy simple. Nadie tocaba la puerta después de la medianoche si no venía huyendo o arrepentido. La noche en que Sebastián Vallejo regresó a mi vida, venía siendo las dos cosas. Pero no fue él quien tocó primero. Fue su hermano. Yo ya estaba acostado, con un libro abierto sobre el pecho y la lámpara del buró encendida a medias, cuando escuché los golpes en la puerta principal. No fuertes, rápidos. Demasiado rápidos para ser visita normal, demasiado contenidos para ser patrulla o vecino problemático. En casa Azar aprendimos a distinguir el sonido del miedo. Se escucha distinto. No golpea con rabia. Golpea con urgencia educada. Como si hasta la desesperación supiera que está llegando a una casa ajena y todavía quisiera pedir permiso para caerse. Me puse la bata y bajé. La casona estaba en silencio. Las demás habitaciones seguían dormidas. En el patio interior, el limonero se movía con el viento húmedo de julio y el olor a azahar viejo. Jabón neutro y madera encerada me recordó por qué habíamos construido ese lugar así. ¿Para qué? Cuando el mundo se pusiera salvaje, al menos una casa oliera a calma. Miré por la mirilla, y por un segundo pensé que el pasado me estaba haciendo una broma de mal gusto. Del otro lado estaba Nicolás Vallejo, 19 años. Omega, hermano menor de Sebastián, empapado hasta las rodillas, con una sudadera negra pegada al cuerpo, un rasguño en la ceja, la respiración rota y esa expresión devastada de quien ya agotó todas las rutas posibles antes de llegar a la última. Abrí de inmediato. Nico. Entró como si se hubiera estado sosteniendo por puro orgullo y el orgullo acabara de rendirse en el umbral. Traía la mochila chueca, las manos heladas y el cuello saturado de estrés, miedo y un fondo químico que me puso en alerta en menos de un segundo. Precalor inducido. No fuerte todavía, pero mal. Demasiado rápido para ser natural. Cerré la puerta detrás de él. ¿Quién te hizo esto? No respondió enseguida. Se quedó de pie en el recibidor, mirando el mosaico antiguo como si me veía, a mí iba a terminar de quebrarse. Yo ya había visto esa postura demasiadas veces en esa casa. Omegas que llegan huyendo de nidos rotos, de padres que solo querían lo mejor, de alfas que confundían protección con vigilancia, de clínicas que medían todo excepto la dignidad. Casa Azar existía exactamente para eso. No era refugio del gobierno. No era fundación lujosa. Era una casa vieja restaurada con terquedad, donaciones, asesoría legal, recetas de emergencia pegadas con imanes en la cocina y un acuerdo básico entre todos los que vivíamos o trabajábamos ahí. Si alguien llegaba corriendo, primero se le dejaba entrar. Luego ya veíamos el resto. Mi tío quiere forzar un enlace antes del sábado, murmuró Nico al fin. Mi papá dejó documentos, pero desaparecieron. Sebastián intentó frenarlo. Respiró hondo, como si lo siguiente le raspara por dentro. Y me dijo que viniera contigo. Eso me dejó inmóvil apenas un segundo. No por el tío, no por la amenaza, ni siquiera por el precalor sospechosamente acelerado. Por esa parte, me dijo que viniera contigo. A mí, al Omega al que él rechazó en público 4 años atrás frente al Registro General de Vínculos. Al hombre al que soltó de la mano cuando su apellido pesó más que mi dignidad. Al mismo a que después ya no supo cómo volver a mirar sin culpa. Nicolás levantó por fin la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no del llanto, del aguante. No sabía a dónde más ir, dijo. Y él tampoco. Dijo que si había una casa donde no iban a dejar que me convirtieran en contrato, era esta. Yo no respondí, porque la rabia y la compasión, cuando llegan juntas, hacen un ruido espantoso dentro del pecho. Subí la voz lo justo. Alma. Mi tía apareció desde el corredor del fondo con la rapidez de quien lleva 10 años despertando a horas imposibles sin perder jamás la mirada afilada. Beta. 62. Pelo corto, bata floreada y un instinto maternal que cortaba más fino que cualquier cuchillo. Vio a Nicolás una sola vez. Luego me vio a mí. Y entendió. Siempre entendía. Prepara el cuarto azul, le dije. Y llama a Reina. Reina Ortega, nuestra abogada de confianza, dormía poco y opinaba con precisión letal de cualquier cosa que oliera a coerción, herencias o alfas con dinero. Alma asintió y se llevó a Nicolás sin hacer preguntas todavía. Primero una manta, luego agua, luego temperatura, luego historia. Ese era el orden correcto. Yo apenas iba saliendo hacia la cocina por el botiquín cuando tocaron otra vez. 3 golpes. Pausa. 2 más.
No necesité la mirilla. Reconocí esa cadencia antes de permitirme odiarla. Aún así miré. Y ahí estaba. Sebastián Vallejo, empapado bajo el farol del zaguán, sin chofer, sin escolta, sin ese abrigo caro de heredero que antes parecía venirle cosido a la espalda. Traía una herida leve en el pómulo, barro en las botas y una cara que no recordaba haberle visto nunca. La de un hombre que ya no venía a negociar, ni a ordenar, ni a explicarse. Venía a pedir. Le abrí solo lo suficiente. No puedes pasar. Sebastián no discutió. Ni siquiera intentó poner el pie. El agua le corría por la mandíbula hasta el cuello de la camisa. No vengo por mí. Qué raro. Siempre empiezan así. La frase le pegó. Lo vi. Pero no se defendió. Nico está entrando en un calor inducido. Mi tío quiere usarlo para firmar una vinculación express con un socio de Durango antes de que salga el testamento completo de mi padre. Necesito que lo protejas. Ya lo estoy haciendo. Asintió, con el alivio más triste que he visto en una cara bonita. Gracias. Debió irse ahí. No lo hizo. Respiró hondo. Bajó la cabeza un segundo. Y luego, con una dignidad rota que en otro tiempo me habría dado satisfacción, se arrodilló bajo la lluvia. Ahí, en mi puerta, el alfa que me rechazó frente a media ciudad ahora hincado sobre el mosaico húmedo del zaguán como si el cuerpo por fin hubiera llegado tarde al lugar correcto. Yo no me moví. No por orgullo. Porque si me movía, algo dentro de mí podía confundirse y todavía no pensaba regalarle esa facilidad. Sebastián levantó la vista. No te estoy pidiendo que me perdones, dijo. Te estoy pidiendo que no me cierres cuando al fin entendí que todo lo que quise proteger pudriéndote a ti por fuera se pudrió igual. El silencio de la casa se volvió espeso. Detrás de mí, en el pasillo, sentía a Alma detenerse. No intervino. Gracias a Dios. Porque esto era mío. Muy mío. Yo miré al hombre que una vez dijo ante el registro. No lo reconozco como mi Omega. Y por un segundo tan breve que me dio asco sentirlo, el pasado me mostró su peor cara. La parte de mí que todavía lo recordaba hermoso. La pisé. No te arrodilles para mí, le dije. Arrodíllate si quieres por tu hermano, por tu cobardía o por la casa podrida que llamaste manada. Pero no uses tu rodilla como atajo. Sebastián tragó saliva. Está bien. Te voy a dejar entrar solo porque Nico te necesita vivo, útil y lejos de tu tío. No porque esta puerta vuelva a ser tuya. Lo sé. No lo sabes todavía. Pero puedes empezar a aprenderlo. Abrí más. Sebastián se puso de pie lento, con el cuerpo pesado de lluvia y derrota. Entró sin levantar la vista más de la cuenta. Y mientras cerraba la puerta detrás de él, supe dos cosas con una claridad horrible. La primera, que esa noche no había terminado de romper nada. La segunda, que el hombre que volvió suplicando no era el mismo que me rechazó. Lo cual, tristemente, siempre complica más las cosas. Parte 2. La primera vez que se arrodilló también fue por mí. La primera vez que Sebastián Vallejo se arrodilló frente a mí, yo sí le creí el amor. Eso lo vuelve todo más humillante de contar, pero también más verdadero. No nos conocimos en una fiesta de sociedad, aunque su familia viviera convencida de que el mundo solo empezaba donde había cristal bueno, apellidos correctos y cámaras discretas. Nos conocimos en un archivo. Yo tenía 23 años y trabajaba en el área de restauración del Registro General de Vínculos del Estado de Jalisco. Mi oficio no era romántico, aunque la gente insista en imaginarlo así. Yo no guardaba historias de amor. Yo restauraba documentos, actas de unión, anulaciones, permisos de marcaje, registros de camada, herencias ligadas a manadas, contratos de nido, apelaciones por coerción, todo ese lado administrativo del Omegaverse que nadie quiere ver porque arruina mucho la fantasía. Pasaba mis días entre papel viejo, tintas feromonales, lacres quebrados y expedientes donde el amor, el poder y la propiedad se mezclaban con una facilidad asquerosa. Sebastián llegó por primera vez a mi mesa un miércoles. Yo estaba restaurando un libro de registro de 1978 cuando escuché una voz demasiado bien educada preguntar: ¿siempre frunces así la boca cuando trabajas o solo cuando la tinta está mal hecha? Levanté la vista listo para mandarlo al demonio con formalidad institucional. Y ahí estaba. Alto. Camisa blanca impecable. Reloj absurdamente caro. Ojos oscuros de hombre acostumbrado a que la gente le hiciera espacio sin pedírselo. Yo ya sabía quién era. Todo Guadalajara sabía quién era un Vallejo. Su familia controlaba media cadena de distribución de agave, logística de exportación, tierras,
de forma menos pública, una de las manadas empresariales más viejas y conservadoras del Estado. Lo odié apenas abrió la boca. Sobre todo porque tenía razón. La tinta sí estaba mal hecha. ¿Vienes a revisar documentos o a estorbar? Pregunté. La comisura de su boca se movió apenas. Vine por una copia certificada del testamento de mi abuelo. Puedo volver cuando termines de pelearte con ese papel. Yo no me peleo con el papel. Me peleo con los idiotas que compran tinta barata. Entonces tenemos algo en común. No me reí. 2 horas después seguía pensando en él. Eso ya era una mala señal. Volvió a la semana siguiente con una excusa distinta. Después con otra. Luego me invitó café y yo dije que no. La 5ª vez acepté porque ya me estaba empezando a hartar más fingir desinterés que tenerlo cerca. Sebastián, fuera del uniforme de heredero obediente, era peor. Más inteligente. Más atento. Más raro. Sabía escuchar de verdad. No con esa paciencia condescendiente que algunos alfas de apellido usan cuando creen que están siendo democráticos con la gente común. Escuchaba con hambre. Como si le gustara descubrir cosas que no podía controlar de entrada. Le gustaba oírme hablar de restauración. Yo descubrí que podía quedarme media hora oyéndolo explicar cosechas, fermentación y rutas de distribución sin aburrirme. Eso, en mí, ya rozaba lo patológico. La primera vez que me llevó a la Hacienda Vallejo fue por una tontería, un libro de contabilidad del siglo XIX que su padre quería exhibir en una cena de inversionistas y que estaba tan maltratado que si alguien lo abría sin cuidado se iba a deshacer como hostia vieja. Yo fui con mis guantes, mis papeles, mi mala cara y el convencimiento de que todo aquello me iba a dar alergia moral. No me equivoqué. La hacienda olía a dinero seco, madera encerada y obediencia. Su padre me miró una sola vez con el desprecio eficiente de los hombres que no necesitan insultarte para dejar claro que ya te clasificaron. Su madre fue peor, amable. De esa forma que convierte a una persona en invitado temporal incluso mientras le sirve té. Su hermano mayor ni siquiera fingió. No sabía que ahora contratábamos omegas para la papelería, dijo. Sebastián se tensó entero. Yo también. Antes de que pudiera responder algo que me costara el trabajo, él habló. No lo contratamos para la papelería. Lo traje porque es el único que sabe salvar lo que ustedes llevan generaciones dejando pudrirse. Esa fue la primera vez que supe que, si se trataba de defenderme, no le temblaba el filo. No fue perfecto. No me presentó como pareja. No rompió con su casa ese día. Pero sí dejó claro, desde muy pronto, que conmigo no iba a practicar la cobardía fácil de querer en secreto y negar en lo público. Por eso cuando me pidió ser su omega, yo le creí. Por eso cuando me habló de un registro formal, yo le creí. Y por eso dolió exactamente como dolió el día que, frente a todo el salón del registro, dejó de sostenerme. El problema no empezó con el rechazo. Empezó semanas antes. Había discusiones en su casa. Su padre estaba enfermo. Su hermano mayor quería el control total de la manada empresarial. Su hermana menor, Omega también, era utilizada como pieza para negociar alianzas que ella odiaba. Sebastián llevaba meses peleando adentro, intentando hacer espacio para una forma distinta de vivir el apellido sin romper del todo con el sistema que también sostenía a sus hermanos menores. Yo lo veía agotado, también enamorado, también convencido de que podía con todo. No me pidas que elija entre tú y ellos, me dijo una noche, tirado en mi cama, con la camisa abierta y el cansancio derritiéndole la rigidez. Lo miré fijo. No te estoy pidiendo eso. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Que no me pongas del lado de los sacrificios cada vez que tu familia te aprieta el cuello. Se quedó callado. Debí entender ese silencio antes. El día del registro yo llevaba una camisa color hueso, un expediente limpio y las manos heladas a pesar del calor. Alma me acomodó el cuello y me dijo que no agachara la cabeza por nadie que llegara oliendo a linaje. Reina, que ya entonces orbitaba nuestras vidas como abogada brillante y furiosa en defensa de omegas, sin manada fuerte, revisó 2 veces la documentación. Todo estaba en orden. Hasta que dejó de estarlo. La familia Vallejo llegó completa. Demasiado completa. Padre, madre, hermano, abogados, asesores, hasta un notario privado que no tenía nada que hacer en una ceremonia así salvo si alguien planeaba volver el amor un trámite de emergencia patrimonial. A mí me subió la alarma por la columna antes que por la cabeza. Busqué a Sebastián. Venía atrás, con una cara que todavía hoy a veces veo en sueños. No de desamor, de hombre partido. El registro empezó. Preguntas de rigor.
consentimiento, confirmación de no coerción. Todo iba bien hasta que su padre habló. No levantó la voz. No necesitó. Impugnó mi elegibilidad por riesgo de conflicto de interés, argumentando que mi acceso a documentos del registro me volvía susceptible de manipulación sobre herencias vinculadas. Era absurdo, humillante, totalmente calculado. Reina se levantó de inmediato. La funcionaria del registro pidió orden. Yo miré a Sebastián. Esperé que dijera lo único necesario. Esto no procede. Seguimos. No lo dijo. Su padre añadió otra cosa, más sucia, que de formalizar el vínculo conmigo, su hermana menor perdería una cláusula sucesoria de protección ya negociada en otro acuerdo. No porque fuera verdad jurídica completa, sino porque las familias como la suya construyen poder mezclando medias verdades con amenazas privadas. Entonces entendí. No todo. Lo suficiente. Lo vi elegir en tiempo real. No otra persona. No el desamor. Algo peor. El sistema. Cuando la funcionaria le pidió pronunciarse, Sebastián no me miró de inmediato. Primero miró a su padre. Luego a su hermano. Después a mí. Y dijo, con una voz que todavía odio recordar por lo limpia que salió. No lo reconozco como mi Omega. Ahí mismo me morí un poco. No por sorpresa. Por precisión. Porque supe exactamente lo que había hecho. No me rechazó por falta de amor. Me rechazó porque eligió la herramienta más rápida para detener la maquinaria de su casa. Y esa herramienta fui yo. Eso no lo volvió menos cruel. Lo volvió más. Reina gritó algo. Alma se puso de pie. La funcionaria suspendió la sesión. Yo no recuerdo haber salido del salón, pero sí recuerdo el aire de afuera raspándome la cara y a Sebastián siguiéndome hasta la escalinata trasera del registro. Se arrodilló ahí, frente a mí, tal como años después volvería a hacerlo. Pero aquella primera vez venía con amor. Todavía. Escúchame, dijo, con las manos abiertas, como si ya supiera que cualquier gesto brusco me iba a reventar la poca compostura que me quedaba. Si seguíamos, te destruían. Me reí. La risa me salió hueca. No, tú me destruiste. Te juro que voy a arreglarlo. No me jures cosas desde el suelo si después te vas a levantar para volver a obedecerlos. Esa frase lo partió. Lo vi. Y, aún así, no tuve piedad. Porque hay humillaciones que no admiten suavidad sin convertirse en complicidad. Me aparté. Él quiso tocarme la muñeca. No lo dejé. No vuelvas por mí cuando ya hayas terminado de usarme como sacrificio útil, le dije. Ojalá pudiera decir que me fui dignísimo. Mentira. Me fui entero por puro coraje. Y, tristemente, el coraje a veces es lo único que te sostiene el cuello cuando el amor acaba de hacerte pedazos en una oficina pública. Parte 3. ¿Cómo se sobrevive a un rechazo sin volverte de piedra? No me convertí en mejor hombre gracias al rechazo. No soporto esa narrativa. No crecí gracias al dolor. No florecí de una herida como si el sufrimiento fuera fertilizante moral. Lo que hice fue más común y menos elegante. Sobreviví como pude. Los primeros 6 meses fueron una porquería. El rechazo público en un registro no es solo emocional. Tiene olor, consecuencias y papeles. Tu nombre queda asociado al intento fallido. Las familias poderosas cuchichean. Los rumores te siguen a los trabajos. La gente te mira con esa mezcla repulsiva de lástima y curiosidad con la que observan a los omegas que se equivocaron de alfa. Perdí un contrato en el archivo porque un consejero allegado a los Vallejo dejó caer la idea de que yo podía representar riesgo reputacional. Qué expresión más cobarde para decir. Preferimos no emplear al omega que un heredero usó y luego negó. Reina casi incendió medio despacho de pura rabia. Alma me llevó a desayunar chilaquiles a una fonda donde las señoras no sabían quiénes éramos y por eso nos trataron como personas. Y yo hice algo que no sabía que podía hacer. Dejé de pedir permiso. No de un día para otro. Pero sí con método. Empecé a reunir expedientes de omegas rechazados, de anulaciones coercitivas, de contratos de nido firmados bajo presión. Descubrí un patrón asqueroso. Demasiadas familias respetables usaban el lenguaje legal del vínculo como arma patrimonial. Casa Azahar no nació como refugio romántico. Nació como coraje organizado. Una antigua casa de una tía de Alma, medio derruida, que nadie quería comprar porque la humedad la había ido pudriendo por dentro. La restauramos con préstamos pequeños, muebles donados, ayuda de 2 alfas decentes de mercado y una beta arquitecta que entendía ventilación feromonal mejor que varios ministerios. Reina consiguió los permisos mínimos.
Alma puso cocina, orden y autoridad moral. Yo puse mis manos, mis horas, mi obsesión porque las habitaciones olieran a neutralidad y no a abandono. Casa Azahar se volvió eso, un lugar donde un omega podía llegar sin tener que explicarse primero. Después, si quería, hablábamos. Pero primero cama limpia, té, resguardo, asesoría. No me curó del todo. Ningún proyecto hace eso. Pero me devolvió el eje. Y, con el tiempo, dejó de dolerme despertar pensando si Sebastián habría encontrado una forma correcta de arrepentirse. De hecho, lo único que supe de él durante años me llegó siempre por terceros. Que no se casó, que su padre murió al año siguiente, que el hermano mayor intentó quedarse con todo, que Sebastián se volvió la cara pública de una manada a la que no parecía pertenecerle del todo. Nunca me buscó. Eso me dolió más al principio, luego menos. Después entendí que su silencio no me hacía ningún favor, pero tampoco me destruía ya. El problema fue que la vida, que tiene un gusto pésimo por los finales a medias, decidió no dejar nuestra historia enterrada. Y por eso, 4 años después, yo estaba otra vez viéndolo empapado en mi zaguán mientras su hermano temblaba en el cuarto azul con un calor inducido encima. Nicolás pasó la noche a salvo. Reina llegó 20 minutos después de la llamada de Alma con su maletín. 2 cafés y una furia tan precisa que ni siquiera tuvo que alzar la voz para volver más chico el mundo de Sebastián. Lo encontró en la cocina, de pie, sin atreverse a sentarse en ninguna silla de la casa. Si lo que me vas a decir empieza con «yo no sabía», me ahorro el café y te denuncio despierta, soltó apenas entró. Sebastián bajó la mirada. No empieza así. ¡Qué milagro! Yo estaba demasiado cansado para intervenir. Nicolás ya estaba estabilizado arriba. Alma se había quedado con él. La lluvia seguía insistiendo contra el patio. Y la cocina olía a sopa recalentada, lavanda de botiquín y al pasado entrando mojado sin invitación. Reina dejó su carpeta sobre la mesa. «Habla». Y Sebastián habló. Su padre había muerto 6 meses antes dejando un testamento fragmentado en anexos privados. El hermano mayor, Mauricio, descubrió una cláusula vieja que condicionaba parte del control accionarial de la manada a enlaces estratégicos de los omegas menores de la familia. Una barbaridad legal que nadie había impugnado porque los Vallejo llevaban generaciones escribiendo contratos como si la sangre fuera ganado fino. Nicolás se negó. Mauricio aceleró la presión. Empezaron con reuniones, luego aislamiento, luego supervisión de medicación, luego un tratamiento para regular sus calores que, según explicó Reina después, olía a coerción química con moño de laboratorio. Sebastián intentó detenerlo por vías internas. No pudo. Quiso sacar a Nicolás de la hacienda. Lo siguieron. La última opción fue decirle que corriera a la única casa que su familia siempre había odiado porque no podían domesticarla. La mía. Cuando terminó de hablar, yo no sentí compasión inmediata. Sentí una rabia muy específica, porque su desastre actual estaba construido con la misma materia prima del mío. El sistema que una vez eligió por encima de mí ahora venía a morderle al hermano. Reina fue la primera en ponerlo en palabras. «Qué interesante», dijo, recargándose en la mesa. «O sea que cuando te tocó escoger, nos sacrificaste a nosotros para salvar a tu familia. Y ahora que tu familia quiere sacrificarse a sí misma, vienes a pedirle ayuda justo al omega que dejaste frente al registro». Sebastián no se defendió. Esa fue la primera grieta útil. «Sí». Reina alzó una ceja. «Ah, hasta me arruinaste el discurso». Yo lo miré largo. «¿Por qué no me buscaste antes?» La pregunta salió sola. No porque todavía creyera merecer explicación. Porque ya estaba cansado de que ese silencio siguiera flotando entre nosotros como si fuera más noble de lo que realmente fue. Sebastián sostuvo mi mirada. Y esta vez no vi heredero. Vi hombre cansado. Porque pensé que si volvía sin haber desarmado primero la casa que te usó para enseñarme obediencia, solo iba a pedirte que me perdonaras mientras seguía oliendo a la misma podredumbre. Eso me pegó. No me ablandó. Pero me pegó. Reina cruzó los brazos. «Bien. Entonces vas a empezar útil. Mañana mismo presentamos resguardo precautorio para Nicolás, revisión toxicológica y congelamiento de cualquier intento de enlace. Tú firmas declaración contra tu hermano, cedes acceso a todos los archivos patrimoniales y no tomas ninguna decisión sobre esta casa ni sobre Teo con voz de alfa heredero. ¿Entendido?» Sebastián asintió. «Sí». Yo añadí, antes de que el asunto pareciera demasiado administrativo para la historia que estaba resucitando en mi cocina.
Y duermes en el cuarto de visitas del patio. Puerta abierta. Nada de rondar pasillos ni de usar el dolor como excusa para acercarte a mí. Su boca se tensó apenas. Está bien. No, no está bien. Está permitido. Son cosas distintas. Eso sí casi le saca una sonrisa sin alegría. Y ahí, en medio del peor regreso posible, entendí la verdad más incómoda de todas. Seguir enojado con un hombre cambia de forma cuando por fin lo ves dispuesto a obedecer el límite que antes no supo respetar. Parte 4. El alfa que volvió pidiendo ya no podía esconderse en el amor. Los siguientes días fueron una guerra legal con olor a café requemado y lluvia vieja. Reina metió recursos. Alma cocinó para 20 como si alimentar gente fuera también manera de ganarle tiempo al caos. Nicolás empezó a bajar el temblor, pero seguía mirando por encima del hombro como quien no cree todavía que una casa pueda sostenerse sin colmillos. ¿Y Sebastián? Sebastián hizo lo más difícil para un hombre criado como él. Dejó de mandar. No de un minuto al otro, claro. Las primeras horas todavía hablaba como quien da instrucciones porque así le enseñaron a respirar. Podríamos hacer. Lo más eficiente sería, voy a mover a, hasta que Reina lo miraba y yo decía. No, aquí no se mueve nada sin preguntarlo primero. Aprendió. Lento. Con vergüenza. Pero aprendió. Yo también tuve que aprender otra cosa. A coexistir con su presencia sin que todo mi sistema regresara de golpe a la versión de mí que todavía quería correr hacia él cada vez que sonaba cansado. No fue fácil, porque seguía siendo él. Seguía doblándose un poco sobre la mesa cuando leía documentos complejos. Seguía oliendo a lluvia y mezcal limpio cuando volvía de la hacienda. Seguía teniendo esa manera insoportable de escuchar completo antes de responder, como si la paciencia fuera una herramienta más de su cuerpo. Lo que cambió fue que ahora ya no me usaba como pausa cómoda entre problemas. Ahora llegaba con los problemas y se quedaba mientras los resolvíamos. Eso era nuevo. Y peligrosísimo. La primera grieta grande se abrió el tercer día, cuando Nicolás, más tranquilo, me pidió estar presente durante una conversación con su hermano en el patio. No quise. Acepté. Porque el muchacho merecía ver si había algo de verdad en el hombre que lo había mandado a mi puerta. Nos sentamos los tres bajo el limonero. Nicolás con una cobija en las piernas. Yo con una libreta por puro gesto defensivo. Sebastián de pie al principio, hasta que el propio Nico lo miró feo y dijo, si sigues parado así, pareces mi papá antes de dar malas noticias. Siéntate o vete. Sebastián obedeció. Eso, en un Vallejo, ya era casi milagro civil. ¿Quiere entender algo? Dijo Nicolás, directo. ¿A él también lo protegiste como dices que me quieres proteger a mí? El silencio que cayó fue tan limpio que hasta los pájaros se callaron un segundo. Yo no lo ayudé. No pensaba hacerlo. Sebastián miró a su hermano. Luego a mí. Después al piso de mosaico mojado. Sí, dijo al fin. Y fue la peor forma de cobardía que conozco. Porque la llamé sacrificio cuando en realidad solo estaba decidiendo que otro pagara el precio de mi miedo. Nicolás tragó saliva. Yo también. Pero por otras razones. Porque no hay nada más peligroso que la verdad cuando por fin llega sin maquillaje. Te deja sin el consuelo de seguir odiando a la versión más simple de la persona. Nicolás siguió. ¿Y por qué no volviste por él? Ahí sí levanté la vista. Yo también quería escuchar eso, aunque ya me hubiera repetido que no importaba. Sebastián tardó. Porque al principio pensé que podía arreglarlo desde adentro, respondió. Luego entendí que no. Después me dediqué a sacar a ustedes de la línea directa de mi padre. Luego se murió. Luego Mauricio tomó todo lo peor de él y le agregó ambición propia. Y mientras pasaban los meses, cada día me daba más cuenta de que volver a buscar a Teo solo para pedirle que me creyera arrepentido era otra forma de querer recibir sin haber hecho todavía el trabajo. O sea, ¿te dio miedo?, dijo Nicolás. Sí. La respuesta no vino adornada. Nicolás asintió. Con esa dureza rara que solo tienen los omegas jóvenes cuando todavía no les convencen la prudencia como virtud. Pues ahora ya no te toca tener miedo a ti. Ahora le toca al decidir si te aguanta aquí. Se levantó y se fue al interior sin pedir permiso para su salida dramática. Nos dejó a Sebastián y a mí bajo el limonero con una frase entera flotando entre las ramas. Yo cerré la libreta. Eso no significa nada. Lo sé. No lo digo por crueldad. Lo digo porque te conozco. Y porque a ti te encanta trabajar con posibilidades cuando todavía no te ganas ni la silla. La sombra de una sonrisa cansada le cruzó la cara. Ya me di cuenta de que sigues siendo el hombre más amable del mundo.
Cállate. La sonrisa se fue, pero el calor extraño del momento no. Sebastián apoyó los antebrazos en las rodillas y me miró como no me miraba desde antes del registro. No como heredero, no como hombre arrinconado, sino como alguien que sabe exactamente a quién tiene enfrente y ya no va a fingir que eso no tiene peso. No vine a pedirte otra posibilidad para nosotros, dijo. Vine a pedirte que no dejaras a Nico caer en la misma casa que a mí me enseñó a traicionarte con palabras elegantes. Si al final de esto me sigues queriendo lejos, me voy. Yo apreté los dientes, porque me creí esa frase más de lo que me convenía. No me gusta cuando hablas como si hubieras aprendido justo la versión correcta de ti demasiado tarde. Su mirada se sostuvo. A mí tampoco. Y ese fue el momento exacto en que mi enojo dejó de ser simple. Parte 5. El hombre que suplicó tuvo que destruir su propia casa. El juicio cautelar contra Mauricio Vallejo no fue espectacular. Nada de jueces gritando ni alfas rompiéndose la camisa en tribunales de ficción. Fue peor. Papeleo, pruebas, reportes toxicológicos, anexos escondidos, testimonios, y la lenta demolición pública de un apellido que llevaba décadas creyéndose intocable. Reina, por supuesto, estaba en su elemento. Yo la vi sonreír sobre un expediente como si cada folio fuera un fósforo prendido. Lo bonito del abuso patrimonial, me dijo una tarde mientras marcaba notas adhesivas, es que a la gente poderosa le encanta dejarlo por escrito cuando cree que nadie los va a mirar por encima del hombro. Nicolás declaró. Tembló. Sí, pero declaró. Alma estuvo detrás como una pared con delantal. Y Sebastián hizo lo que yo, en mis versiones más honestas, nunca creí que fuera capaz de hacer hasta el final. No defendió a su apellido. Lo entregó. Expuso la cláusula de herencia. Entregó correos privados. Habló de mi rechazo en el registro sin intentar rebajarlo a error de juventud. Dijo, en una sala donde había abogados, periodistas locales y 2 miembros del Consejo Empresarial de la Manada, la frase que ninguna familia como la suya pronuncia sin sangrar prestigio. Yo utilicé a un Omega que amaba para proteger mi posición dentro de una estructura que no merecía seguir en pie. Si quieren saber cómo empieza la violencia elegante, empieza ahí. La sala entera se movió raro. No por empatía. Por escándalo. Los hombres de apellido no suelen confesar con esa precisión. Y, sin embargo, ahí estaba. No me miró mientras lo decía. Eso también se lo voy a reconocer siempre. No lo hizo para comprarme emoción en primera fila. Lo hizo porque ya no tenía otra forma decente de seguir vivo dentro de sí mismo. Mauricio estalló. Claro. Lo llamó débil. Desagradecido. Traidor a la sangre. Yo había oído ese lenguaje 1000 veces en mi trabajo. El poder siempre suena igual cuando deja de ser obedecido. Lo que no esperaba fue lo que vino después. Sebastián se quitó el anillo de sello de los Vallejo ahí mismo, frente al tribunal civil, y lo dejó sobre la mesa de actas. No gritó, no hizo pose, nomás dijo, quédenselo. A mí ya me costó demasiado. Y ahí terminó su herencia. No legalmente de inmediato, claro, pero sí en lo importante. Salimos de esa audiencia con Nicolás a salvo. Una orden de protección temporal y media ciudad alta comentando el derrumbe de la familia favorita de sus páginas sociales. Reina estaba pletórica. Alma quería caldo. Nicolás olía por primera vez en semanas a miedo bajando. Y yo estaba agotado de una manera nueva. Porque ver a un hombre destruir honestamente la casa que eligió por encima de ti no cura el pasado. Pero sí lo vuelve más difícil de odiar. Esa noche, por primera vez desde que llegó, Sebastián no durmió en el cuarto del patio. Iba a hacerlo. Alma no lo dejó. El muchacho lleva 4 días rompiéndose la espalda en juicios, y en esta casa nadie castiga el cansancio solo porque antes fue pendejo, dictaminó. A mí me miró de reojo. Y tú no pongas esa cara. Dormirá en el sofá. Si algo no te gusta, qué bueno. La incomodidad también educa. Maldita mujer. Tenía razón y lo sabía. Ya tarde, cuando la casa por fin se calmó, bajé por agua y encontré a Sebastián en la cocina, sentado frente a una taza de té que se había enfriado sin que la tocara. Me miró. No podía dormir. Descubriste la conciencia. Felicidades. La frase me salió sola. No tan ácida como antes. Quizá por cansancio. Quizá por miedo a que la ternura empezara a colarse donde todavía no había permiso. Sebastián aceptó el golpe sin esquivarlo. Supongo que sí. Tomé agua del garrafón. No pensaba quedarme. Me quedé. Qué raro el cuerpo, incluso después de que una decide no ser fácil.
Gracias por lo de hoy, dije al final, con la vista en el vaso, no en él. No por mí. Por Nico. El silencio que siguió fue pequeño, pero importante. También fue por ti, respondió. No levanté la cabeza. No uses cada acto decente para volver a meterme al centro de tu culpa. Me cansa. No es culpa. Ahora sí lo miré. Su cara en la luz amarilla de la cocina se veía distinta a la del heredero impecable de años atrás. Más rota. Sí. Más verdadera también. Entonces, ¿qué es? Tardó. Mucho. Y en ese tiempo entendí que su respuesta iba a importar más de lo que yo quería. Es que nunca dejaste de ser el lugar donde mi vida se partió la versión de mí que obedecía, y la que llegó tarde a entender que el amor no se protege sacrificando al otro. No respondí, porque si respondía desde ahí, ya no iba a poder seguir fingiendo que mi enojo era simple. Me fui a dormir con esa frase pegada entre el pecho y la garganta. Y, como si la vida quisiera burlarse todavía más de mi necesidad de control, esa misma madrugada el cuerpo decidió entrar en calor. Claro, por supuesto. Estrés, juicio, horas sin comer bien y el olor de Sebastián metido otra vez en mi casa como una nota vieja removiendo demasiado polvo. Desperté empapado, con el cuello sensible y la espalda tensa. Antes de que pudiera bajar de la cama, ya estaba maldiciendo en silencio. No quería esto. No esa noche. No con él bajo el mismo techo. No después de escuchar exactamente las palabras correctas del hombre equivocado en el momento más peligroso. Alma tocó la puerta apenas oyó un movimiento extraño. Entró. Me vio una sola vez. Entendió. Voy por Reina. Y por agua. ¿Quieres que los saque de la casa? La pregunta me atravesó. No porque la respuesta fuera clara. Porque no lo era. Y justo ahí supe la verdad que llevaba días evitándome. Si lo sacaba, era porque todavía tenía el poder de desordenarme. Si lo dejaba, iba a tener que enfrentar si ese desorden seguía siendo amor o puro eco. Respiré hondo. No. Alma entrecerró los ojos. Piénsalo bien, Theo. Ya lo pensé. No era valentía. Era hambre de verdad. Quiero saber si, cuando ya no hay registro, ni herencia, ni hermano, ni excusa, el hombre que volvió suplicando sabe quedarse en el cuarto correcto. Alma me sostuvo la mirada un segundo más. Luego asintió. Muy bien. Pero si te falla, te juro que yo misma los saco a escobazos. Esa era la clase de apoyo emocional que me merecía. Sebastián entró 10 minutos después. Sin teatralidad. Sin usar el calor como oportunidad. Solo con una toalla húmeda, agua y la cara exacta de un hombre que entendía que esta no era una segunda oportunidad romántica. Era un examen moral. Se quedó en la puerta. Dime qué necesitas y lo hago. Si necesitas que me vaya, me voy. ¿Qué frase más tarde? ¿Qué frase más necesaria? Yo, doblado sobre la cama, con el cuello ardiendo y la historia entera pegándome por dentro, levanté la vista hacia él. Y dije la única cosa que importaba. Quédate. Pero no llegues por obligación. Lo vi respirar. Despacito. Como si algo en el centro del pecho acabara de ubicarse por fin donde debió estar siempre. No, murmuró. Ya no vine por obligación. Y esa noche se quedó. No perfecto. No salvador. No devolviéndome mágicamente lo que rompió. Se quedó. Respiró conmigo. Me dio espacio sin castigo. Me tocó solo cuando se lo pedí. No convirtió el cuidado en deuda, ni el deseo en reparación. Estuvo ahí cuando el cuerpo se puso insoportable, cuando me dio vergüenza necesitar compañía, cuando me enojé por seguir queriéndolo a ráfagas incluso después de todo. Y lo más terrible de esa noche no fue que me hiciera bien. Lo más terrible fue entender que ya no bastaba para recuperar lo de antes. Porque mientras me sostenía la mano y la casa dormía alrededor, yo podía sentir clarísimas las 4 años sin él. La escalinata del registro, el silencio, la ausencia, la forma en que me había obligado a aprender a sobrevivir sin pedir demasiado. Eso no desapareció porque al fin estuviera sentado donde yo siempre necesité que se sentara. Cuando el calor bajó, con el amanecer apenas en los cristales, lo miré y supe la verdad final. No puedo volver a la historia donde me rechazaste, dije. Sebastián no apartó la mano. Lo sé, ni aunque ahora sí llegues. Lo sé. Tragué saliva. Ahí estaba la parte que más miedo me daba decir porque, al pronunciarla, yo mismo iba a tener que aceptarla. Pero quizá podría conocer al hombre que vino a suplicar sin apellido, si deja de pensar que eso le da acceso a todo lo que perdió. Lo vi recibir esa frase como si fuera herida y permiso al mismo tiempo. Entonces no voy a pedirte volver, respondió.
Voy a pedirte empezar. Y ahí, por primera vez, no me dieron ganas de correr. Parte 6. No volvió a ser mi alfa hasta que dejó de creer que podía serlo por historia. Nicolás se quedó en casa a Sahar 5 meses. Lo suficiente para salir del modo huida. Lo suficiente para sonreír sin revisar puertas. Lo suficiente para empezar una carrera en diseño sonoro y enamorarse de un beta tatuador que tenía más paciencia que sentido común. Mauricio perdió el control legal de la manada en lo relativo a enlaces coercitivos y patrimonio ligado a omegas. No por bondad del sistema, sino porque Reina no soltó el hueso hasta ver sangre registral. Algunos periódicos llamaron a aquello reforma. Nosotros le llamamos. Ya era hora. Sebastián, por su parte, se quedó alrededor. No instalado. Alrededor. Ayudó a trasladar archivos. Consiguió proveedores para la cocina sin poner su nombre por delante. Vendió participaciones que todavía tenía para crear un fondo legal permanente para la casa. Y cuando Reina se enteró casi lo demanda de todas formas para que no se te olvide lo que cuesta hacer algo bien. No volvió a arrodillarse. Eso también se lo agradecí. Porque entendió lo que le dije la primera noche, que la rodilla podía volverse atajo si uno la usa como espectáculo de arrepentimiento. En vez de eso, empezó a hacer la única cosa que de verdad me movía ya a estas alturas. Constancia. No declaraciones enormes. No planes grandiosos. No te esperé toda la vida de película insoportable. Constancia. Llegar cuando decía que llegaría. No usar a Nicolás como puente hacia mí. Aceptar o no sin poner cara de perro atropellado. Escuchar. Preguntar. No tocarme la muñeca cada vez que el silencio se le ponía intenso. Pasó casi un año antes de que yo me permitiera admitir en voz alta lo obvio. Si quería volver a enamorarme de él. Pero no del antiguo Sebastián. Y, sobre todo, no desde el lugar donde él me rechazó. La decisión llegó una tarde idiota. Yo estaba en el patio corrigiendo unas actas antiguas de apelación cuando Sebastián apareció con una caja de mosaicos recuperados. Habían desmontado un corredor viejo de la hacienda Vallejo antes de vender parte del terreno y él, en lugar de tirarlos o volverlos reliquia familiar, los había traído porque sabía que Alma llevaba meses queriendo arreglar la fuente del patio. Alma salió, vio la caja y soltó. Ah, mira, el arrepentimiento también puede servir de piso. Yo me reí. Sebastián también. Y en ese sonido sencillo, compartido, sin herencia encima ni dolor usándolo todo de trampolín, supe que ya estábamos en otro territorio. Lo llamé esa noche al corredor. No el de visitas. El mío. Salió con esa cautela que todavía le daba no por miedo a mí, sino por respeto al espacio que antes no supo defender. Nos quedamos bajo la luz amarilla, con el patio oliendo a limonero húmedo y pintura fresca. Te voy a decir algo y no quiero que lo conviertas en promesa gigantesca. Empecé. Su boca casi sonrió. Ya aprendí a tenerte miedo de la manera correcta. Habla. Rodé los ojos. Luego respiré. No quiero que vuelvas a ser el alfa que me rechazó. Tampoco quiero pasarme el resto de la vida castigándote por una versión de ti que sí existió, si me dañó y si te tocó desmontar, pero que ya no es la única persona que veo cuando entras por esa puerta. Él no se movió. Ni un centímetro. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó. Y ahí estaba. La pregunta grande. La única que importaba. Lo miré. A la cicatriz mínima de una vida que ya no se parecía a la del heredero del registro. A las manos que por fin sabían cargar sin imponer. A la paciencia recién aprendida. A la vergüenza bien usada. Esa que no te vuelve mártir sino responsable. Quiero que si vuelves a marcar algo conmigo, no sea la historia vieja, dije. Quiero un vínculo que no nazca en una oficina, ni frente a tu apellido, ni como corrección del daño. Quiero una elección nueva. Y si no puedes darme eso, prefiero quedarme con la paz que ya conseguí sin ti. El silencio se quedó quieto entre nosotros. No pesado, profundo. Luego Sebastián dio un paso al frente. Solo uno. No quiero que vuelvas a ser mi omega por deuda, dijo. No quiero que el hombre que amé sobreviva dentro de una historia donde yo fui su vergüenza pública. Quiero conocerte después de todo. Elegirte después de todo. Y si un día me das la garganta de nuevo, que sea porque ya no necesitas creerme, sino porque ya viste quién soy cuando por fin nadie me obliga. Dios. Qué desgracia cuando el hombre correcto aprende tarde a hablar de la forma exacta en que uno necesitaba haberlo oído años atrás. Aún así, no me apresuré. No me tiré a sus brazos. No le regalé clímax por haber hecho bien la tarea básica de volverse decente. ¿Lo besé? Sí.
Pero fue distinto a todo lo anterior. No beso de reencuentro. No beso de premio. No beso de deuda saldada. Lo besé como se prueban los cimientos de una casa nueva. Con cuidado. Con hambre. Con respeto por todo lo que todavía podía salir mal si no seguíamos diciendo la verdad. Él respondió igual. Sin apurar. Sin reclamar. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía. Esta vez no voy a pedirte que me creas antes, murmuró. Quiero que primero me veas. Esa frase fue mi sí. No total. No inmediato. Pero sí. Pasaron otros meses. Nos cortejamos como dos idiotas adultos que ya habían sobrevivido a demasiada historia como para darse el lujo de actuar como si el amor fuera suficiente sin disciplina. Sebastián siguió llegando. Yo seguí poniéndole límites. Nicolás empezó a burlarse de ambos por insoportables. Alma fingía indiferencia mientras ya planeaba el menú de una ceremonia que, según ella, todavía no existe, pero las lentejas no se remojan solas. La marca vieja seguía siendo cicatriz. No la borré. No la quise borrar. Me recordaba algo importante, que incluso el dolor puede convertirse en antecedente, no en condena. 1 año y medio después de la noche de la lluvia, le pedí que me acompañara al patio a medianoche. Casa Azahar dormía. El limonero estaba cargado. La fuente nueva, reparada con los mosaicos de la familia que él mismo ayudó a desmontar, reflejaba la luna en piezas desiguales y hermosas. Llevaba la garganta descubierta. Sin cadena. Sin cuello alto. Sin miedo. Sebastián entendió antes de que yo hablara. Se le fue el aire por la nariz. Apenas. No quiero tu rodilla esta vez, le dije. Quiero tu altura completa. Su voz salió más grave. La tienes. Me acerqué. Puse una mano en su pecho. Sentí el golpe firme de un corazón que por fin había aprendido a llegar antes de justificarse. No me marques para corregir lo que hiciste. No me marques para demostrar que ya cambiaste. No me marques para callar fantasmas. Le sostuve la mirada. Márcame solo si puedes quedarte incluso cuando ya no haya nada que reparar, ningún apellido que destruir y ninguna culpa que pagar. Solo si entiendes que no vuelvo contigo al lugar donde me rechazaste. Tienes que venir a uno nuevo. Sebastián cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, no había triunfalismo, ni alivio egoísta. Solo una emoción tan limpia que hasta a mí me dio miedo. Sí, dijo. A ese lugar sí se llega. Y entonces sí. La mordida fue distinta. No como la primera, llena de futuro y ceguera. No como las fantasías tontas del perdón total. Dolió. Claro. Pero también se sintió como una verdad construida, no heredada. No fue el viejo vínculo regresando. Fue otro. Hecho de nombre limpio. De constancia. De una casa donde nadie tenía que arrodillarse para merecer quedarse. Epílogo. A veces la gente pregunta si perdoné a Sebastián Vallejo. No me encanta la palabra. Suena a que un día agarré el daño, lo lavé, lo doblé bonito y lo guardé en un cajón donde ya nunca estorba. No fue así. Lo que hice fue algo más difícil. Vi completo al hombre que me rechazó. Vi completo al hombre que volvió pidiendo. Y acepté que eran la misma persona. Sí, pero no la misma versión. Eso cambia todo. No borré el registro. No borré la escalinata. No borré la voz diciendo no lo reconozco como mi Omega. Tampoco borré la lluvia en el zaguán, ni a Nicolás temblando en el cuarto azul, ni a Sebastián arrodillado con el barro en las botas y el orgullo muerto. No necesitaba borrarlo. Necesitaba ver qué hacía después. Y lo vi. Lo vi destruir la casa que lo educó para usar a otros como fusible del poder. Lo vi aprender límites sin dramatizar su vergüenza. Lo vi quedarse no porque una marca vieja se lo exigiera, sino porque por fin entendió que el amor no sirve de nada si llega a proteger tu apellido antes que la dignidad del otro. Eso sí quise. No al alfa que me rechazó. Al hombre que dejó de esconderse detrás de él. Hoy Casa Azahar sigue en pie. Más grande. Menos improvisada. Con una oficina legal mejor. 3 cuartos nuevos y una cocina donde Alma sigue mandando aunque ya finge que no. Nicolás terminó la carrera. Reina sigue enamorada de los juicios donde huele sangre de patriarcado fino. Y Sebastián. Sebastián ya no trae olor de heredero. Trae olor de patio, limonero, trabajo útil y esa paz rara de los hombres que, por fin, ya no necesitan elegir entre el amor y la obediencia porque dejaron de obedecer donde no debían. A veces, cuando cierro la puerta principal después de medianoche, me acuerdo de aquella regla vieja de la casa. Nadie tocaba después de la 1 si no venía huyendo. O arrepentido.
Sebastián llegó siendo ambas cosas. Y si alguien me preguntara ahora si lo dejé entrar por amor, diría la verdad. No, lo dejé entrar por su hermano. Lo dejé quedarse porque aprendió a no usar el dolor como atajo. Y volví a elegirlo solo cuando entendí que ya no venía a reclamar un lugar perdido, sino a construir uno donde por fin los dos pudiéramos estar de pie. Esa fue la diferencia. Esa fue toda la historia. No que el alfa que me rechazó regresara suplicando, sino que, cuando regresó, ya no esperaba que mi compasión hiciera el trabajo que solo su constancia podía hacer. Y entonces sí. Entonces ya no tuve que perdonar al hombre que me negó. Pude amar, con los ojos abiertos, al que por fin supo llegar.